Romanos capítulo 1, verso 16 y verso 17. La razón por la que ustedes miran que ando con alergias, porque se me ocurrió cortar el zacate de mi casa y ando sufriendo un poquito los daños. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. La escritura dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Esto es palabra de Dios. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, porque eres nuestro Dios. Nos sentimos en deuda al saber, Señor, que sin merecer salvación nos diste salvación a través de tu Hijo. Nos diste la seguridad de la vida eterna. Transformaste nuestro vocabulario, nuestro modo de pensar, nuestro modo de ver las cosas. Y gracias al Evangelio que es presentado en las páginas de tu palabra. Que esta tarde, Señor, tú recibas la honra y la gloria de todo lo que se ha llevado a cabo. Prepara nuestros corazones en este momento y que tú nos hables a través de tu palabra. Gracias, bendito Dios, te damos por todo en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. Estamos ahora entrando a la semana número 11, que es el estudio número 11 a esta epístola, considerable como una de las cartas más preciadas para los cristianos y aún para los no cristianos. Hasta este momento hemos analizado los primeros 15 versículos, el cual han sido sin duda alguna bendición para su servidor, y espero que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Pero después de haber analizado, examinado la primera sección en los versículos del 1 al 15, ahora tomaremos el tiempo en seguir recorriendo y analizando los siguientes versos, como es el verso 16, el verso 17, como le hemos dado lectura. Esos son los dos versículos que vamos a analizar. Y dentro de esta introducción, yo quiero dar un resumen en cuanto a la ansiedad que había en el corazón del apóstol Pablo, que estaba ansioso por cumplir el llamado que Dios le había encomendado. Recordemos por un instante, ustedes y yo, las primeras palabras que salen de la boca de Saulo de Tarso en el momento de su conversión. Y quiero que me acompañen a viajar en las Escrituras en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo número 6, que dice: él, temblando y temeroso, dijo: Señor, hablando de Saulo de Tarso, dice: ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Me llamó la atención esa pregunta del apóstol Pablo, las primeras palabras que salieron de sus labios diciendo: ¿qué quieres que yo haga? Qué bonito sería que todos tuviéramos la misma interrogativa, pidiendo al Señor dirección de qué es lo que quiere que nosotros hagamos en su obra. No hay duda que inmediatamente Pablo, después de su llamado, estaba dispuesto a
la misión que Dios le había dado. Pablo estaba listo para predicar, Pablo estaba listo para servir. Él lo dijo y lo declaró en unos versículos que ya dimos lectura, en Romanos capítulo 1, versículo número 15. Miren ustedes cómo preparó Pablo el camino para decirle a los romanos que ya estaba ansioso de presentar algo diferente, como era el Evangelio de Jesucristo. Y en el verso 15 dice: así que en cuanto a mí, Pablo hablando dijo: pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Pablo estaba listo para todo. Era el momento de Pablo aún para sufrir por el amor de su Salvador. Estaba listo aún para sufrir por el amor al Señor. En el libro de los Hechos, capítulo 21, versículo número 13, la Escritura dice así: entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. El carácter y el entusiasmo del apóstol Pablo se deja ver en la convicción y en la seguridad de que Cristo había cambiado su vida y que él sabía que el morir era ganancia. Importante la vida del apóstol Pablo. ¿Qué tan impresionante fue la vida del apóstol Pablo? ¿No creen ustedes eso? Fue impresionante. Él estaba listo, no solamente para sufrir, estaba listo para hacer el trabajo. Y todo ese trabajo que él recurría para hacerlo, hacía con seguridad y con convicción. Eso quiere decir, hermanos y amigos, que si nosotros hemos sido restaurados, sanados y transformados, seguros debemos de estar de que si morimos para el Señor morimos, y si vivimos para el Señor vivimos, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. La seguridad del apóstol Pablo se deja ver en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 3 en adelante, donde dice de esta manera el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, diciendo: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Versículo 6: y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Pablo estaba completo en Cristo, y según las Escrituras, según la palabra del Señor, lo que hacía, lo hacía con seguridad y con convicción. No titubeaba cuando había de declarar el mensaje. Tenía seguro lo que iba a decir. Dios era su testigo, ¿se acuerdan ustedes? Pablo estaba completamente en Cristo, relacionado con Cristo, enlazado con Cristo, estaba en armonía con Cristo, y según las Escrituras estaba listo aún para morir por su Señor, por su Salvador. En la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 6 y verso 7 dice así: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.
Impresionantes palabras del apóstol Pablo. Con todo esto, en relación a Pablo, entramos entonces al versículo número 16. Amén. Esto considerando entonces de que siempre el apóstol Pablo tenía la intención de que los romanos, los cristianos, se dieran cuenta que el evangelio no era cualquier cosa, sino una cosa muy seria. Ahora analicemos el verso 16 y comencemos diciendo el apóstol Pablo así: porque no me avergüenzo del evangelio. Hermanos, Pablo introduce su declaración de tesis, de enseñanza, con la intención de anunciar, de proclamar, de exaltar la fuerza del evangelio. ¿Por qué? Porque su poder del evangelio era para dar salvación a todo aquel que cree. Si nosotros miráramos a alguien necesitado, a alguien alejado de la presencia de Dios, sentiríamos el deseo como lo sintió el apóstol Pablo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que en nosotros se ha depositado el mismo espíritu que Dios depositó en Pablo? ¿Tendremos nosotros en nuestra vida refugiado al Espíritu Santo de Dios como lo tuvo el apóstol Pablo? La respuesta es claro que sí. Dios no tiene acepción de persona. Usted, yo y el apóstol Pablo, como Pedro, Juan, Jacob y todos los personajes bíblicos, han recibido un espíritu de vida, un espíritu de seguridad, un espíritu de convicción, y no nos dejamos mover ni para la izquierda ni para la derecha, sino depositamos nuestra mirada en los cielos para la gloria de su nombre. Para la gloria de su nombre. Ahora, la proclamación del apóstol Pablo es que nunca se avergonzaría del evangelio, según el verso número 16. Entonces, llegamos a hacernos una pregunta. ¿Cuál es la razón por la que Pablo hablaba con tanta fuerza y con tanto denuedo? ¿Tendría una respuesta a esta pregunta? ¿Cuál es la razón por la que Pablo hablaba con tanta fuerza y con tanto denuedo? Su respuesta es contundente, es clara, precisa, acertada en el mismo versículo 16, cuando él declaró esto: porque el evangelio es poder de Dios. Era la razón de hacer saber a toda persona que el poder de Dios se manifiesta a través del evangelio. Recordemos que el evangelio son buenas noticias. Buenas noticias. Damos gloria al Señor por lo que Él es. Damos gloria al Señor por lo que Él usa. Y según el apóstol Pablo, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo número 8, nos da un consejo y dice así: por tanto, no te avergüences. Con mucha certeza el apóstol Pablo pudo decirnos este consejo, ya que él no se avergonzaba del evangelio, y nos dice a usted y a mí: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Escrito está. Es decir, que el evangelio no es una simple obra literaria escrita por hombres, sino un libro que encierra totalmente la autoridad, la majestad y el poder de Dios, y está activo en quienes han confiado en Él.
En la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, 3 y 4, la Escritura dice: pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios en nosotros. Hermanos, si esta palabra, estos versículos son claves para que usted y yo nos demos cuenta que cuando existe el desánimo, no hay mejor arma que acudir a aquel que hizo los cielos y la tierra. En el Evangelio habita el poder de Dios. Para los que se pierden, es locura. Pero para los que se salvan es poder de Dios, dice la primera carta a los Corintios. Está establecido que este poder de Dios sirve primeramente para la salvación, de acuerdo al verso número 16. Sirve primeramente para la salvación de cualquier persona, absolutamente de cualquiera que cree en Dios y en la obra redentora del Hijo de Dios, Jesucristo. Este poder de Dios libera, el poder de Dios sana, el poder de Dios transforma, el poder de Dios construye, el poder de Dios edifica, el poder de Dios sigue vivo y vivirá por siempre dentro de aquellos que le aman. El poder de Dios está activo porque el Evangelio de Jesucristo habita totalmente el poder de Dios. En la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo número 5, dice la Escritura: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermanos, cuando Pablo dice no me avergüenzo del Evangelio, quiere decir que su confianza para compartir esta nueva noticia que traía no estaba fuera de lugar. Su confianza estaba en su relación con Dios. La relación del apóstol Pablo con el mismo Creador era real. Era real. Pablo sabía que Dios mismo no lo decepcionaría. Hermanos, para Pablo no había vergüenza en declarar el Evangelio, simplemente porque estaba convencido que el mensaje de Dios era bueno y verdadero. ¿Cuántos Pablos necesitaríamos, para presentar esta clase de mensaje? En todas las páginas del Nuevo Testamento se hace vibrar todavía el poder del Evangelio que predicó el apóstol Pablo. Pablo había dedicado su vida a compartir el Evangelio y quería asegurarse el porqué de proclamar el Evangelio del Hijo de Dios. Así lo declaró el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 9, el cual hemos repasado varias ocasiones. En el verso 9 dice el apóstol Pablo: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. El tiempo ha culminado, mas sin embargo les pido un par de minutos más para llegar quizás terminar el versículo 16. Avergonzarnos del Evangelio
entonces significaría que no tendríamos confianza ni en Dios, ni con Dios, ni en su verdad. Y Pablo de alguna manera clasificaba a estas personas de cierta manera. Y miren ustedes cómo los clasificaba el apóstol Pablo. En la primera carta a los Corintios capítulo 3, versículo número 3, el apóstol Pablo escribe: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. La única manera de no andar como cristianos carnales es simplemente imitar lo que hizo el apóstol Pablo, estar en conexión con Dios, en relación con Dios. Gálatas capítulo 2, versículo 20, el apóstol Pablo declaró: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hermanos, si Cristo vive en nosotros, gloria a Dios. Gloria al Señor. Es importante nosotros reconocer que el apóstol Pablo de alguna manera clasificaba a este tipo de personas. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo número 11, Pedro se une a las enseñanzas que el apóstol Pablo declaraba diciendo: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Si hay un consejo que debemos dar, es el mismo consejo que el apóstol Pablo y el apóstol Pedro mencionaron. Ustedes y yo, es tan fácil caer en las redes del diablo, es tan fácil sucumbir en pecado, es tan fácil caer en la tentación cuando no se tiene esa relación con Dios como el apóstol Pablo la tenía. ¡Ánimo! Que el Señor está con nosotros. Está escrito, es claro, es simple, más claro del agua no puede ser. Según Romanos capítulo 10, dice la escritura en el verso 11, pues la escritura dice: todo aquel que en él creyere. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? No será avergonzado. Cualquiera que cree en Jesucristo, la Biblia dice que nunca será avergonzado. ¡Wow! ¡Qué alegría!, ¿no? ¿Cómo es que nos avergonzaríamos entonces de predicar el Evangelio de Jesucristo? Cualquier vergüenza que podamos sentir al compartir las buenas nuevas, cualquier pena que nos daría en compartir el Evangelio, es del enemigo que intenta confundirnos, que intenta detenernos. Hermanos, Dios está con nosotros como poderoso gigante y no tenemos que temer, no tenemos que tener miedo, porque Dios nunca nos defraudará. Eso era la confianza del apóstol Pablo. Con Dios nunca más estaremos solos. Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es que el día de ahora Dios está conmigo. La gloria sea para nuestro Señor. Hermanos, la palabra de Dios es confiable. Dios nunca cambiará. En la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, segunda carta de Pedro 1:21, la escritura dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La única manera, hermano, de que no nos avergoncemos y la única manera de demostrar quiénes somos es que no nos avergoncemos de hablar, de comunicar, de anunciar y proclamar el Evangelio de Dios. Porque ahí el Espíritu
Santo que nos inspira a hacerlo, como dijo el apóstol Pedro. Ahora en el libro de Hebreos dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dice la Escritura con una contundencia: lo que era verdad acerca de Dios en tiempos antiguos sigue siendo una verdad del día de ahora. Cristo no cambia. Nunca dejará de ser tal quien es, tal cual es. La oferta de salvación entonces que se presentó a la humanidad, como el apóstol Pablo lo mencionó en el versículo 16, no ha cambiado. Aún desde el primer siglo sigue latiendo en los corazones de quienes han creído en Jesús. Está disponible para todos los hombres, para todas las mujeres el día de ahora. Hay dos pasajes que quiero llevar a cabo rápidamente en Hechos capítulo 2, verso 39. La Escritura dice: porque para vosotros es la promesa. Había una promesa. Todo era una sombra de lo que había de venir. Y era el Evangelio de Jesucristo. Y dice así el libro de los Hechos: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. En el Evangelio de Juan capítulo 17, versículo número 20, la Escritura dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Regresamos rápidamente entonces al verso número 16, en la segunda parte, donde dice: porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El verso 16 termina diciendo: primeramente al judío y después al griego. El apostolado de Pablo consiste en ser portavoz, consiste en ser el mensajero del poder que Dios había escogido y llamado. Él dijo: antes que la salvación era para todo aquel que cree. Pero aquí hay algo y un misterio, donde dice el apóstol Pablo en el verso 16: al judío primeramente y también al griego. ¿Será que Dios tiene preferencias? ¿Será que Dios tiene su grupito o hizo su grupito? Absolutamente no. Dios no tiene acepción de personas. Jamás. Dios es real. Hermanos, el Evangelio era suficiente para alcanzar tanto a los judíos como a los griegos. Y debemos nosotros, ustedes y yo, estar seguros que el mensaje del Evangelio trasciende las diferentes culturas, trasciende las diferentes razas. El mensaje de Dios trasciende los colores de la raza humana. La Biblia dice que la salvación era para todo aquel que cree. Para todo aquel que cree. Hermanos, es importante darnos cuenta que era necesario traer el Evangelio, porque por su palabra venía la fe. En Romanos capítulo 10, versículo 17, dice la Escritura así: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El mensaje de Dios es como una espada que penetra el alma, como un fuego o como un martillo que desmenuza las piedras. En Hebreos capítulo 4, verso 12, dice la Escritura: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Imagínense la fuerza del Evangelio, el poder de Dios.
Un versículo más. Por tanto, Jeremías 23:39 dice, por tanto, he aquí que yo os echaré en olvido y arrancaré de mi presencia a vosotros y a la ciudad que di a vosotros y a vuestros padres. Por tanto, he aquí que yo os echaré en olvido. Importantísimo es saber que la palabra, las promesas de Jehová se cumplirán al pie de la letra. Al pie de la letra. Ahora, hermanos, cuando miramos la vida del apóstol Pablo, descubrimos que sus palabras, que su mensaje, que sus acciones se alinearon siempre con la fe en Jesucristo. El apóstol Pablo no predicó una cosa, luego salió y vivió de una manera diferente. Absolutamente no. Era un hombre que dio buen testimonio. Él continuó siendo fiel a pesar de las aflicciones. Su relación con la verdad de Dios, a pesar de sus luchas, a pesar de sus problemas, siempre estaba dispuesto a morir por su Salvador. Termino con los últimos dos versículos. Hechos capítulo 20, verso 19. Dice el apóstol Pablo, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Esto es el consejo del apóstol Pablo. Más adelante en Hechos capítulo 28, verso 31 dice, predicando el reino de Dios. Cuando llegó a Roma, el apóstol Pablo, la escritura menciona, dice que estaba predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Y aún con impedimentos, el apóstol Pablo buscó la manera de cumplir la misión del Señor. Ahora, antes de culminar el versículo 16, ¿qué quiere decir entonces al judío primeramente? ¿Qué quiere decir entonces y también al griego? ¿Qué tipo de prioridad tiene Dios para los judíos? ¿Por qué la Escritura dice esto? ¿Qué efecto quiere decir que los judíos eran primero? ¿Qué efecto tiene esto para nosotros? Los invito a analizarlos el próximo miércoles. Será un tema importante, hermoso y sé que nos llevaríamos un poco más de tiempo en solamente analizar al judío primeramente y después al griego. Gracias por su paciencia, los invito a ponerse de pie y así damos oración. Bendito Dios, gracias te damos, bendito, porque tú eres bueno, porque Señor nos faltan palabras para describir, Señor, que tú, Padre, has hecho todo. Nos has dado a manos llenas tu palabra, tu evangelio. Nos has dado la salud, las fuerzas para anunciar tu palabra. Que no seamos cobardes, que no titubeemos, que seamos personas de convicciones, de seguridad, de saber, Señor, que tu evangelio habita tu poder. Háblanos a través de tu palabra. Refúgianos en tu presencia. Y aquí está tu iglesia, Señor, te necesitamos. Gracias, bendito Dios, por todo. Gracias por lo que se ha llevado a cabo. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén y amén.